Hola a todos, buenos días, ¿cómo están? Hola Ale, ¿cómo estás? Hola Mercedes. Ayer les subí el podcast un poquito tardecito ya para la tarde-noche, pero, pero ya está ahí en línea. Espero que lo hayan podido escuchar algunos. Me escuchan bien, ¿verdad? También. A veces pruebo con los micrófonos, a veces pruebo con los audífonos, pero espero que me escuchen bien. Hola, hola, ¿cómo están? Pues bueno, gracias por sus corazones, por sus saludos, como siempre. Vamos a esperar a que se conecten un poco todos. Váyanme diciendo si pudieron escuchar el podcast, porque creo que también eso sería importante para ver hoy. Y también, antes de empezar, ya empezamos el lunes el curso de claridad. Entonces quería saber si tienen alguna duda de eso, en lo que se van conectando los demás, para ver si realmente quieren trabajar. ¿Se acuerdan que el viernes pasado hicimos un ejercicio con alguien de ustedes en vivo, haciendo el trabajo? Y quería saber si lo quieren volver a hacer o quieren platicar del podcast que grabé ayer. Y nada más les aclaro algunas dudas del curso, ¿cómo ven? Si lo escuché. Creo que sí les dio tiempo por ahí, algunos, a otros todavía no. Cuéntenme, ¿les late hacer un trabajo como el viernes pasado? De nuevo de Work. Ok. Yo quiero que comience el curso, pero ya me di cuenta que mi ego está súper resistente a aceptar la realidad como es. Sí, acuérdense que siempre se va a quedar grabado esto para que lo puedan escuchar después. Yo no tengo un tema o problema, puedo hacer de Work. Si no tienen un tema o un problema, 100% pueden hacerlo. ¿Saben qué pasa? Que a veces creo que no nos damos cuenta que en el día a día vivimos mucha resistencia de la realidad. No es tanto que tengan un problema, que digan, ay, no, es que yo estoy sufriendo. Es más bien cómo se den cuenta que en el día a día resistimos mucho las cosas. O sea, les voy a decir algo tan sencillo como ahorita voy en la mañana a dejar a mi hija a un campsito que la estoy llevando. Y en mi mente estoy pensando que la gente debería de cuidarse más del COVID, ¿no? Porque aquí en Valle la gente está súper libre. Entonces, me siento molesta internamente porque la gente que yo estoy viendo no está usando ni siquiera cubrebocas, ¿no? Entonces, pienso que la gente debería de cuidarse. Son ese tipo de resistencias del día a día la que la verdad nos generan mucho sufrimiento que a veces ni siquiera nos damos cuenta de que suceden. Entonces, el trabajo es justo para darse cuenta lo que sucede con esas resistencias y el impacto que puede empezar a tener con sus esposos, con sus familias, con sus vidas, con los lugares donde vivimos, nuestros trabajos. Eh, Hablemos del podcast. Bueno, ¿por qué no? Podemos hacer esto. Podemos hacer ambas hoy. Podemos invitar a alguien y tratar nada más un tema a las 10:30 y lo que nos dé tiempo de trabajar con esa persona en media hora. Y ahorita puedo hablar un poquito del podcast para los que sí lo escucharon o no lo han escuchado y lo quieren escuchar. ¿Les parece esa idea? Hacemos mitad y mitad hoy. Lo bueno es que tenemos tiempo. Va, ambas. Entonces, el podcast que les grabé, a mí me llama mucho la atención, o en mi vida, lo que me ha pasado en mi vida es que, como han estado escuchando mis historias, trato de buscar siempre metodologías que me ayuden a hacer la práctica y que no tenga yo que cambiar mucho mi vida. Es decir, que no tenga que irme de retiro sin mis hijas o sin mi familia, eh, que no tenga que dejar de trabajar, que sea como mi vida igualita, solo que llevándola a la práctica. Y, y
Y como les grabé en el podcast, creo que Ram Dass fue el primer maestro que me dijo como, estás muy confundida si crees que tu vida está separada de tu práctica. Es justo tu práctica, o sea, como que hay veces que estamos mucho, y yo me acuerdo que tengo muchas amigas, ¿no?, que trabajan en el ámbito corporativo y dicen, una vez que acabe de trabajar ahí, entonces voy a empezar a hacer práctica espiritual o voy a empezar a evolucionar. Cuando mis hijos se vayan de mi casa, cuando me divorcie de mi esposo, cuando me cambie de país, o sea, como que hay muchos pretextos de cómo no, en la manera en la que estamos no podemos avanzar. Y es pura resistencia del ego a darnos cuenta que venimos exactamente a las familias que tenemos, los trabajos que hacemos, la cultura, porque ahí es donde mejor el alma va a crecer. Y esto yo no lo tenía, no lo creía. Era como, yo tengo que irme a Tíbet porque pues ahí es donde, y tienes que renunciar. O sea, la historia del Buda es que renuncia a su familia. Entonces yo me encontraba en una posición como de, pues, ¿qué hacemos entonces si tengo 3 hijos y vivía en México y ¿cómo voy a evolucionar? Porque tengo muy serio, o bueno, más bien, ya me cansé de creer que el juego se trata de adquirir un buen trabajo y tener hijos, porque evidentemente a mí no me funcionó, al menos, ¿no? Entré a la mejor universidad y me sentía vacía, empecé a tener hijas, me sentía vacía, o sea, como que acabamos por dándonos cuenta que no va por ahí la realización que queremos tener. Entonces, esto que hablé en el podcast se llama realmente Karma Yoga. Y Karma Yoga significa que con nuestras acciones vamos a encontrar a Dios. Entonces la manera en la que hacemos las cosas cambia por completo el juego. Y es como si viéramos que hay 2 planos de conciencia en vez de solamente uno superficial, donde en este momento ustedes y yo estamos hablando por este celular. Y están viéndolo y están en sus casas, y es muy como superficial, o estamos estas almas conectándonos y estoy usando este cuerpo y esta personalidad para trabajar en mí misma y para compartir estos procesos. Igualmente, Arturo. Entonces, a mí me llama mucho la atención qué técnicas o cómo lo podemos volver real, porque yo siempre lo he escuchado increíble, ¿no? Volver nuestra vida cotidiana, la práctica. Usar nuestras relaciones para despertar, usar los trabajos para despertar. Pero ¿cómo educamos a la mente? Porque si se dan cuenta, y no está mal, que es lo que les decía en el podcast, y por eso me pongo vulnerable y transparente para que sepan que nos deje de dar miedo nuestra humanidad. Y además es igual en todos, o sea, no, la mía no es más elevada que la suya, y creo que esta es otra parte importante. Entender y estudiar a nuestros egos nos ayuda a dejarles de dar tanto poder y tanta importancia y esconderlos. Cada vez que la mente haga algo, o sea, por así decirlo, está acostumbrada a obtener una recompensa a cambio. Entonces, el problema de esta manera de actuar es la que nos lleva, pues, a lo que estamos viviendo, que es gente desconectada del momento, con trabajos que no nos llenan, inclusive amas de casa que se sienten deprimidas. O sea, como que ponerle nuestro tesoro al resultado hace que se entorpezca la acción y que no me acabe por llenar lo que estoy haciendo. Pierdo el propósito. Porque ¿cuál es el propósito? O sea, y además depende del otro el propósito. Entonces vivo en un constante sufrimiento y angustia. Si les va a gustar, si no les van a gustar, si me van a comprar, si no me van a comprar, si mi familia me quiere, si mi esposo me admira. O sea, es interminable. Está pasando un helicóptero, espero que no interrumpa mucho mi llamada. Entonces, me acordé, perdón que ponga este paréntesis, pero cada vez que Ram Dass escuchaba algo así, era como una pausa para todos entrar más en el corazón, ¿saben? Era como, pasa el helicóptero y hay un silencio y todos como,
Entonces, mi punto era que necesitamos una manera de cambiar esta naturaleza de la mente, de entrenarla, porque no se sientan mal que así es, o sea, así es parte de nuestra humanidad. El punto es cómo aprendo a lo que estos grandes seres han logrado. Y literalmente es una práctica. Y yo no entendía bien cómo hacerlo, como que qué padre poder usar a mis hijos. Pero entonces esta maestra, que les voy a dejar también por aquí sus redes para que la puedan seguir, que se llama Mataji, le dije, pues sí, Mataji, está increíble, está maravilloso. Pero ¿cómo? ¿Cómo aquí en Valle con mis 3 hijos? O sea, empiezo a practicar eso del Karma Yoga. Ya no quiero esperarme a nada, quiero empezar hoy, ¿no? Entonces, la parte increíble del yoga, y esto también me lo dijo ella, es que es muy libre en el sentido de que tomo la enseñanza y yo soy mi propio artista de mi vida. Entonces, formo mi obra de arte con la herramienta que me están dando. Y entonces podemos compartir entre nosotros la herramienta principal y luego ver pues cada quien en su individualidad, o sea, como qué le funciona más, si tienen hijos, si tienen trabajo, si El punto es entender que antes de practicarlo con gente, o sea, es mucho pedirles a ustedes mismos que vayan a trabajar y vean a su jefe a Dios o a su coworker, ¿no? A sus compadres. Es muy difícil porque al principio pues está la tensión del trabajo, está el condicionamiento de estoy esperando que me aplaudan, que me reconozcan, la competencia, con los hijos es la responsabilidad de la mamá, o sea, empezar con la convivencia es muy difícil. Bueno, a mí se me hace muy difícil, entonces me acabo perdiendo porque me distraen de la práctica, por así decirlo, y todavía no estoy lista para estarlos regañando y seguir en mi mantra. ¿Saben cómo? Que evidentemente lo vamos a lograr, pero tiene que haber un paso. Y esto es lo que les contaba en el podcast, que se me hace muy interesante. Y me gustaría que cada quien busque eso, porque hay gente que hace todas sus casas, la limpieza de todas sus casas, hay gente que cocina, hay gente que no hace nada de esto. Déjenme sacar a mi perrita Tara de aquí. Entonces, pues de eso se trata, de encontrar lo que yo haga, que no tiene que ser lo mismo que el de la otra persona, para que se logre este entrenamiento de la mente, donde, por eso les decía el ejemplo, que a mí me encanta, de los monjes tibetanos que van poniendo una arena y una arena y una arena y luego lo destruyen. Ese es un entrenamiento a la mente que no estoy esperando que se cuelgue el cuadro, que alguien lo vea, que alguien le tome una foto, nada. Entonces, es bien importante escoger qué hacemos siempre, ¿no? Y empezarlo a hacer, les digo, con 3 elementos. El primero es, le doy toda mi atención y cariño, o sea, es como, ¿cómo hago de esto lo mejor que yo puedo? Con mi mejor esfuerzo, sin estar pensando en cómo va a acabar, o sea, sin expectativa al resultado, regalando el resultado, como una ofrenda, es como, no sé ustedes, pero a mí de chica me enseñaron muy, muy poco el poder del ritual. Yo vengo de una familia judía y me impresiona cómo algunas religiones están llenas de rituales. La judía está llena de rituales, pero no los hacemos como rituales, ¿no? O sea, entrar a la casa y hay una cosita que se llama mezuzá en la entrada y hay que darle un beso cuando entras, o sea, pero digamos que en la manera como yo lo viví, los rituales están vacíos, o sea, es un acto automático, más no hay un deseo desde dentro, ¿saben? Como de esta casi plegaria, casi dedicación, o sea, una ofrenda tiene mucho corazón. Entonces, no tengo que hacer 10,000 cosas en mi vida, pero lo que escoja que haga, lo doy con toda mi atención y con este amor de ese ritual, o sea,
y empieza a ser bello por el mismo ritual, o sea, no tanto por cómo quiero que acabe o por el premio. Y por último, el mantra, ¿no? El mantra es muy importante, es ir cantando, y escójanlo, pueden tener los suyos, Ram, Om Namah Shivaya, Om Mani Padme Om. Entonces voy haciéndolo, ¿no? Voy cocinando y voy viendo los colores que lo voy haciendo, la textura, y voy Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, y lo voy cortando y trato que como lo corte sea como perfecto y que queden cuadros parejitos y que huela, y la experiencia en sí, la acción, esa es la práctica. Si se lo comen, lo tiran, les gusta, no les gusta, me da igual. Y lo mismo para todo lo que escojan, ¿no? Yo también, Tania. Yo también tengo mucho apego al resultado. Ahora, no, otra vez, no es malo. Lo que pasa es que es la manera en la que la mente está educada a hacer las cosas, esperando un resultado. Lo hemos hecho desde niños. Entonces, no es algo que puedan cambiar en un segundo y decir, ya, estoy desapegado. Es más bien poner en práctica. ¿Qué voy a escoger? Exacto, pero y ¿saben qué pasa? Que decimos, ¿no? Queremos disfrutarlo, pero cuando le metemos la mente atrás ya no lo estamos disfrutando, ¿no? ¿Qué duda traen de ese tema para poder hacer un The Work y sacar a alguien de ustedes? Porque ya no los pude leer mucho, pero cuéntenme algo. ¿Qué duda les nace del Karma Yoga? ¿Cómo desapegarnos de la experiencia? Le pones más atención a la acción como un ritual y la ofreces. Es como quiero ofrecer que esta acción me conecte a mi corazón. Entonces ya empieza a dar lo mismo lo que vaya a pasar con eso. Y les digo, tienen que practicar con algo que no están acostumbrados, físico. Hacer sus casas con el mantra y no querer que nadie les premie que recogieron, cocinar algo, que nadie les diga nada. Es una práctica. Yo escogí recoger el reguero de mis hijos y de mi esposo, de mi casa. Entonces, diario estoy tratando de recoger, sin estar pensando que me van a agradecer, y ese es uno, y además sin la frustración que conlleva que lo volvieron a hacer, porque es parte de mi práctica del día. Entonces, ha sido una mía. La otra que escogí, física, es sacar a caminar a mi perra, y voy cantando el mantra, y la voy entrenando, pero trato de hacer que la caminata sea muy consciente. ¿En dónde encuentro esos mantras? Se los pongo por aquí en mis historias, ¿les parece? Cuando acabemos esto. ¿Cómo pones límites con hijos o esposo haciendo karma yoga? Yo creo que ahí, Ale, me gustaría más hacer el trabajo de Byron Katie. y a mí lo que me pasó, ¿no? Cuando yo... Claro que hay dos planos de conciencia donde pueden vivir sus vidas. Una es, tengo que poner cierta disciplina con mis hijas, y no quiere decir que porque esté recogiendo no hay consecuencias, o al revés, les doy ciertos premios y acaban poniendo bien su cuarto. No sé, es como otro tema. Pero lo interesante del karma yoga que a mí me está pasando, sobre todo con Adrián, es que es chistoso porque yo estoy empezando a recogerle a él y de repente él empieza a recoger solo, lo cual antes no hacía. No sé, son cosas energéticas donde cuando dejamos de estar pidiendo de repente empieza a fluir. No lo tienen que probar, pero para ese tema de enojo o rencor o lo que esté sucediendo, Ale, estaría más interesante hacer The Work. Acabo de tomar un diplomado de canto sagrado y los mantras definitivamente me llevan a otro estado de conciencia, 100%. ¿Cómo elimino las expectativas que tengo sobre alguien con karma yoga? Es que la verdad, funciona más. Por eso a mí me gusta combinar las técnicas. Cuando están hablando de cómo quitar las expectativas de otra persona, a mí me gusta mucho más hacer el trabajo. ¿Okay? Esto de su práctica de karma es para que solitos empiecen a poder hacer de sus acciones su práctica espiritual. Cuando hablamos de las relaciones, ¿se acuerdan que hablamos que había 3 asuntos en el trabajo de Byron Katie?
el asunto mío, que es lo que pienso y juzgo y de los demás y de mi mundo, el asunto del otro, que es qué piensa de mí o del mundo, y el asunto de Dios, cosas que yo no puedo controlar. Y Dios lo vemos como realidad, y esto lo vamos a ver en el curso que empieza el lunes. Entonces, si quieren, porque está saliendo mucho más ese tema, porque siempre sale, ¿no? La verdad. ¿Por qué no hacemos un The Work? Métase a alguien y con mucho gusto vemos esto de las relaciones. El típico de no sé cómo poner o tengo la expectativa, quiero que mi esposo debería de ayudarme. Por favor, pídame entrar alguien que quiere trabajar algo así y vamos a ver cómo se trabaja, ¿va? Como yo lo trabajo al menos. Vamos, ¿quién se anima? Puede ser Ambara. Es que luego se ponen nombres que no sé decirlos. Pero si alguien me pide entrar y trabajamos justo eso de los juicios, de las expectativas de las otras personas, creo que nos va a ayudar a todos a observar yo trabajo ese tipo de cosas. Ok, pídanme. Ahí está. A ver, vamos a ver quién pidió. Vamos. Vamos. A ver, ya está entrando Betty. Me gusta que entre alguien de ustedes porque siempre es muy inesperado. Hola, Hola, ¿cómo estás, Betty? bien, nerviosa. Emocionada. Sí, sí. Qué bueno. Pues aquí compartiendo contigo, lo que me gustaría mucho es que vieras qué traes, ¿no? ¿Qué expectativa traes de alguien más? ¿O qué te gustaría como trabajar en ese ámbito de la expectativa con los demás? Tengo dos muy buenos, con mucha carnita, dirías tú. Ok, Uno respecto a mi mamá y al otro a mi esposo. ok. Cualquiera de los dos escoge uno. Am, Escoger el de... Bueno, yo creo que mi esposo debería cuidarme y ofrecerme seguridades. Ok, pero entonces vamos a irnos, para que no sea tan general, a una Ah, no. situación en específico donde te acordaste y dijiste, oye, mi esposo debería de cuidarme y darme seguridad. Ujú. La última vez que dijiste eso en tu mente, Creo que con él perdió el trabajo en la pandemia. en la pandemia y entonces para mí se me vino el mundo abajo y yo creo que tú deberías de cuidarme y de sostenerme y de darme todas esas seguridades que yo no tengo. Mm. ¿Dónde estás cuando se te viene esto a tu mente? Eh, Estoy aquí en casa con él, Ujú, ambos encerrados. ujú. Él perdió su trabajo, yo no, pero entonces yo estoy trabajando de casa y él no. Entonces, Ok. Entonces, cuando lo volteas a ver, ubica un tiempo, y esto se los enseño así para que poco a poco ustedes lo vayan pudiendo poner más en práctica solos. Cuando yo tengo esta queja de mi esposo Adrián, lo que hago es cerro ojos y me ubico cuándo fue la última situación que me puedo acordar donde yo pienso o me molesta lo egoísta que es. Entonces, en este caso es, acuérdate la última situación o alguna situación donde te acuerdes cómo te molesta esa sensación de que él no está trabajando. ya era un día a finales de mayo, es el día que llegó el pago de la hipoteca Ujú. y ahí es donde siento el descuido. Entonces lo estoy viendo, le estoy preguntando, le estoy mostrando El papel. el papel, Ah. pero él es muy relajado o no sé si es relajado o no sabe mostrar emociones. Pero ¿dónde estás? Aquí vamos muy bien trabajando. Llega este papel, tú lo tienes. ¿En qué parte de tu casa? Como cuéntanos un poquito el Estoy en la contexto. Perdón, es sala, que bueno, en la dame cocina. un segundo, Betty, porque ¿qué creen?
Dame un segundito porque me ven caminando porque este celular se le está acabando la pila y no quiero que se nos corte. Sí. Entonces me voy a ir a conectar y ahorita seguimos. Pero en lo que yo conecto, quiero que ubiques muy bien, porque como si fuera una película a tu mente, y te ubiques casi el color de tu ropa, en dónde te encontrabas, o sea, como muy, muy detallado. Y entre más detallado, más nos va a ayudar a hacer el trabajo. Lo tengo. Yo estoy aquí en la cocina y en la mesa están todos los papeles y de la cocina se ve la sala y él está sentado viendo la televisión y él está tranquilo, sentado, viendo el televisor. Físicamente yo no veo que él tenga ninguna ansiedad y yo estoy en mi cocina parada, aún en la pijama y con toda la preocupación preguntando qué vamos a hacer al respecto. Ok, Los vamos niños a están quedarnos en ahí. la casa. Entonces estás tú con tu pijama, estás con el papel en la mano, lo ves viendo televisión y estás muy preocupada. Entonces, ¿cuál es tu emoción principal con tu marido? ¿Estoy enojada? ¿Estoy frustrada? ¿Cuál es la emoción? No, no tengo el sentimiento de enojo, no es el primario, es miedo. Tengo miedo. ¿Con quién tienes miedo? Tengo miedo de estar desprotegida, Ajá, de pero perder entonces, un techo. Y luego eso me genera enojo con él, porque luego ok. creo que él es el que debería de darme el techo. Entonces vamos a enfocarnos en ese enojo, porque evidentemente tienes un miedo, pero lo volteas a ver y dices, tú tienes la culpa. Entonces estoy enojada con, ¿cómo se llama tu esposo? John, John. Estoy enojada con John, ¿por qué? porque no provee, porque no tiene empleo, porque no provee de la manera que yo creo que debería. Debería de proveer, debería de proveer. John debería de proveer. Abundante. Sí, sí, sí. O John debería de cuidarme, o John debería de encargarse Cargarse. de nosotros. Como cuál se te hace que de estas oraciones es la que más dices, eso es. Creo que encargarse, como que me afecta John más. debería de encargarse de mí. Sí. Va, ahí está perfecto. Entonces esa es la frase con la que vamos a trabajar. John debería de encargarse de mí. Ahora, vamos a ir a tu meditación. Vas a estar en tu cocina viendo a John ver televisión. Tienes los papeles en la mano, tienes mucho miedo, estás enojada. Y yo Sí. te voy a preguntar, John debería de encargarse de ti, ¿es verdad? Sí. Es absolutamente verdadero que John debería encargarse de ti. No. No es absolutamente verdadero. Muy bien. ¿Cómo reaccionas? ¿Qué emociones tienes cuando crees que John debería de encargarse de ti y está viendo televisión? Entonces me empodero con coraje para que toda mi frustración se vaya hacia él y no conmigo. Entonces me victimizo. Ok, muy bien. Pero ¿qué emociones te salen en ese momento? Bueno, casi siempre es, bueno, en forma de llanto, pero es enojo, Ujú, me siento desvalida, perdida. ujú, ujú. Muy bien. ¿Qué imágenes ves del futuro o del pasado cuando dices John debería de encargarse de mí? Que veo que las imágenes que ves que él siempre es muy relajado. Lo ves como que le vale. Sí, Ujú. sí, ¿Dónde lo sientes en tu cuerpo cuando ves esa imagen? aquí, ¿Cómo se siente eso? ahogado. Descríbelo. Yo sé que se siente muy feo, Betty, pero esto es una práctica y es un regalo para ti, lo que está pasando el día de hoy.
Entonces, que sea como cuando sientas ese apretado, quiero que tomes una inhalación, te vayas a ese lugar en tu garganta y lo relajes, sea como, a ver, lo voy a sentir, me voy a abrir a sentir eso. Uh-huh. Ahora, ahora sí, tú lo dijiste muy bien solita. Si tu ego está jugando un juego, ¿qué está jugando? Está jugando a culpar a otros, a no responsabilizarse. A ser la víctima. Muy bien. Sí, que lo tengo masterizado. Muy bien, muy bien. Muy bien, Betty, la verdad. Ahora, vamos a ver cómo te tratas a ti misma cuando tú crees que John debería de cuidarte. Pues tampoco es muy agradable porque tampoco me trato bien, porque entonces creo que no elegí bien y que entonces me culpo por haber elegido a uno que no supo poner la cara por mí. Muy bien, muy bien. Te hace sentir mal, empiezas a decir, ¿para qué lo elegí a él? Te empiezas a maltratar a ti misma, literal, por tu decisión. Sí. Ahora, ¿cómo te comportas con John y con tus hijos en ese momento? Tristemente, muy ansiosa, muy tóxica. Si los niños pueden saber que necesitas dinero, sí. Muy bien. Ahora, toma una respiración, Betty, cierra tus ojos. Vámonos a ese lugar, el mismo lugar de tu cocina. Estás viendo a John viendo la televisión enfrente de ti, pero no tienes los papeles en la mano de las hipotecas y los pagos, pero no tienes en tu cabeza el pensamiento que John debería de cuidarte. ¿Cómo te sentirías? ¿Cómo te comportarías? Eso es como un sueño. Estaría, estaría contenta, estaría tranquila. Tranquila. Sí, Ok, calmada. Ahora, recuerden, calmada. esto, te lo digo a ti, pero a todos los que nos están viendo, la situación externa no cambia. Quiere decir que tus deudas siguen, Sí. sigue viendo la televisión, o sea, las cosas son iguales, ¿no? No es que no esté pasando, está pasando igual, pero tú no tienes en tu mente que John es el que debe de cuidarte. Entonces, ¿cómo te sentirías? Entonces, si él no es el que me tiene que cuidar, ¿Qué emociones tienes en tu cuerpo cuando no estás pensando que John te tiene que cuidar? John debería de cuidarme, no esté ese pensamiento. ¿Cómo vivirías ese momento? lo viviría con más calma, lo viviría con menos estrés, como Uh-huh. con más conciencia, Eso, muy bien. como con más responsabilidad también. Mm, perfecto, Betty. Respíralo, vuélvelo real, métete ese momento y siente esa responsabilidad, esa calma, esa tranquilidad. Muy bien, muy bien. Ahora nos faltan hacer las inversiones. Entonces, la primera, acuérdense que es hacia mí mismo. Entonces, cuando yo digo, Adrián es un egoísta, me lo cambio a mí misma diciendo, yo soy un egoísta. Entonces, en tu caso es, John debería de cuidarme a mí, ¿cómo sería hacia ti misma? Yo debería cuidarme a mí. Yo me debo de cuidar a mí misma. Sí. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves que la que se está descuidando en ese momento eres tú? Lo sé, lo tengo claro. Sí, ¿nos puedes dar un ejemplo de cómo ves que te descuidas? Sí, creo que me he descuidado desde hace mucho tiempo, dejando de verme a mí. Entonces, nada más juego los roles. Soy la esposa, la mamá, la empleada y tengo mucho tiempo que ya no sé ser yo. Muy bien, cuéntame
y yo sé que es fuerte, pero es la única manera de sacar luz a esto y que lo dejes de hacer, es que lo veas muy, muy claro y digas, o sea, aquí cuando me voy con mis hijos, me desvelo, no sé, a mí me pasa mucho que les doy de comer, les doy de cenar, de repente me doy cuenta en el día que yo no he comido bien, ¿sabes? O sea, eso es como, no me estoy Sí. cuidando, ¿no? Entonces dime un ejemplo de cómo te estás descuidando que sea muy real. Puede ser ayer mismo por estar atendiendo a mi ansiedad y la culpa a Jan, pero las responsabilidades de mis hijos. A las 7:30 de la tarde me acordé que solo había tomado un café a las 7:30 de la mañana. Mm, muy bien. Te estás descuidando a ti misma. Tú te tienes que cuidar a ti. Nadie te va a cuidar de ti. Sí. Muy bien. Dime otro ejemplo donde veas claramente que te estás descuidando. Mm, también lo noto, bueno, lo noto de muchas maneras. Mi cuerpo me lo está gritando. He subido mucho de peso, estoy perdiendo la visión, como que me siento que ya no veo muy bien. Este, también lo noto como, bueno, no sé si es el COVID o soy yo misma, me he alejado de cualquier persona, de mis amistades. Ujú. Muy Es bien. la manera que veo que, no sé si así reflejo que no me estoy cuidando. Muy bien. Y la manera que más me cuido es viéndote y oyéndote. Qué linda. Eso es lo contrario, todavía no lo vamos a ver, pero la parte interesante, chicos, es darnos cuenta cómo nos maltratamos y no lo hacemos consciente. Entonces, cuando nos damos cuenta, por eso es tan importante hacer este trabajo, Betty, cuando te das cuenta y dices, a ver, espérame, o sea, ayer no comí en todo el día, eh, no me nutro, o sea, cuando ves ejemplos de cómo lo haces, empieza a haber un cambio. Esa es la transformación. Entonces, no tengan miedo a ver esa parte vulnerable porque es la sanación, es la medicina desde la compasión, como lo estamos haciendo ahorita, con mucho amor. Es como, pues aquí otra vez me descuidé, pues aquí también. Y nada más noten tus siguientes días, cuando vuelve a pasar, pero desde un área muy amorosa, como otra vez me estoy descuidando, me voy a ir a sentar a comer, me voy a dar mi espacio y empieza a haber un cambio en tu comportamiento también. ¿Ok? Ahora, vamos a hacer la siguiente inversión y yo sé que esta no te va a gustar, pero la tenemos que hacer de ti hacia él. Entonces, mi caso, en mi ejemplo, Adrián es un egoísta conmigo, sería la primera que ya hicimos contigo, yo soy egoísta conmigo y la que te estoy pidiendo ahorita es yo soy egoísta con Adrián. Entonces, en tu caso, sería John debería de cuidarme a mí. ¿Cómo sería de ti hacia John? Sí es bien dura y la sé. Yo debería cuidar a Jan. Muy bien. Tú deberías de cuidar a John. Me vas a decir, claro que no. A ver, vamos a alargarnos, vamos a expandernos, porque ¿saben qué pasa? Que cuando damos ese paso somos unos guerreros y podemos ver mucho más luz en todo lo que está pasando. Entonces, ¿por qué es real que tú estás descuidando a John? Quiero que me digas un ejemplo de cómo tú descuidas a John. Uno nomás. A ver, dime si puedes tres, pero si no, con uno está bien. Lo descuido, por ejemplo, como esposa, ya no le ofrezco como tanta apoyo emocional de pareja. Dinos cuándo, muy específico. Yo sé que te estoy llevando profundo, pero así tiene que ser. Un ejemplo que digas, pues ya ni le hago de comer, ya ni le hago de cenar. Sí le Real. hago, pero Algo le hago real. para que me deje de molestar. Así como llegó de trabajar, ay, ya llegó. Y llega con mucha hambre, hago lo que sea, cualquier cosa que lo llene, no sé si que lo nutra, que lo llene para que entonces ten tu comida. Ya hice mi trabajo. Muy bien. Yo estoy descuidando a John. Un ejemplo más, Betty, eres muy valiente, lo estás haciendo muy bien. Un ejemplo más de cuando veas que tú descuidas a John. Yo creo, a ver si no me estoy confundiendo, también es
dejarlo de cuidar, como cuando lo critico todo el tiempo. Ujú, sí, también puede ser. Pero va a ser muy poderoso que tú veas cómo tú le estás haciendo a John lo que tú sientes que él debería de, lo que él te está haciendo a ti. O sea, como que tú quieres ver que a John le preocupa tu bienestar, ¿sabes? O sea, ese es realmente el espejo más fuerte es, tú quieres ver cómo John te cuida, se preocupa por ti. Entonces lo que tú tienes que ver de que le estás haciendo a él es exactamente lo mismo. Cómo no te está importando su bienestar. Económico, emocional, no importa. Sí, me está costando trabajo. Mm, Es que no lo cuido de muchas maneras. dime una. No me importa, no me intereso por cómo, qué está sintiendo él. Pero dime un ejemplo. Yo sé que está Por difícil, pero ejemplo, no, no sé si él es, por ejemplo, no le pregunto si está estresado por estar desempleado por el COVID. no te has acercado a hablar bien con él de esta parte emocional. Muy bien, No, es un gran no, ejemplo. nomás Muy, tiene la culpa, pero no le cuido a él. muy bien, no te estás preocupando por su bienestar emocional. Muy bien, Betty. Excelente ejemplo. Tienes uno más. Yo sé que es trabajoso, pero no sabes cómo te va a servir verlo. Entonces, tienes un ejemplo más de cómo veas que estás descuidando a John como tú crees que él te está descuidando a ti. No lo veo. Esa es una tarea, porque ese no lo veo, es tu punto ciego. Y por eso es muy importante verlo y por eso se llama el trabajo, porque es como, sí lo saben, pero no lo ven. Entonces yo cuando me pasa eso, cierro mis ojos. Es justo la resistencia del ego que hablábamos, ¿ok? Cierra los ojos y le vas a pedir a tu ser interior, o sea, a tu luz, a tu sabiduría, así decir, déjame verlo, muéstramelo. A lo mejor no lo estoy, puede ser que no lo estoy queriendo como quiero que me quieran. Ujú, ujú. Sí, está bien. Esa es la medicina, Betty. Es que te juro que es la medicina. Y el otro día que yo iba trabajando de mi hija, me pasó lo que te acaba de pasar a ti, porque yo me mintió mi hija y mi pensamiento es, yo le estoy mintiendo a ella. Y cuando me di cuenta de cómo le mentía, pues también caí en lágrimas, porque es fuerte ver cómo hacemos esto a la gente que queremos y cómo estamos pidiendo que no nos los hagan a nosotros. Sí. ¿Ok? Y la última inversión, ya casi terminamos, es exactamente lo contrario a la frase, John debería de cuidarme. A mí, ¿cómo sería lo contrario? Yo debería cuidar a Jan. No, eso ya lo dijimos. En el ejemplo que te voy a dar, Adrián es un egoísta, sería lo contrario, Adrián no es un egoísta. Ah, Entonces, John debería de sí. cuidarme. No, no, Jan no debería de cuidarme a mí. Yo no debería de cuidarme. ¿Por qué no? A ver, vamos a ver la realidad. En ese momento que está viendo la tele y tú tienes los papeles en la mano, ¿por qué es real que yo no debería de cuidarte? A lo mejor porque él no es responsable de mis emociones y cómo yo interiorizo Muy bien. la John no situación. puede cuidarte. O sea, a nivel emocional, John está viendo No. la tele, ¿sabes? O sea, no tiene idea de todo lo que está pasando ni en tu mente de preocupación. O sea, John no, en ese momento, John ni siquiera sabe que está pasando todo esto dentro de ti. Ujú, John correcto. no puede cuidarte en ese momento. Ahora, en- te voy a empujar un poquito al ámbito real que yo veo. ¿Cómo es cierto que yo no debería de cuidarte en este momento de pandemia? O sea, ¿cómo no es real?
¿Te puedo decir una idea? Yo estoy Sí, viendo algo, te lo puedo comentar. sí, por John favor. no tiene trabajo, o sea, hablando en serio, la única que está teniendo un ingreso eres tú. O sea, ¿cómo John te va a cuidar en ese momento si lo despidieron? O sea, la realidad es que en este momento la que se puede cuidar mejor eres tú, porque tú tienes tu empleo, Sí, ¿cierto? cierto. Ahora, ¿en qué te ayuda? Y aquí es ir un poquito profundo. ¿Qué te ayuda que John, por qué no te debería de cuidar en términos de alma, en términos de enseñanza? ¿Por qué no debería de cuidarte? Porque yo soy quien debe cuidarse. Exacto. Porque imagínate qué terrible sería que le des el poder a John de tu felicidad, de tu tranquilidad, de tu seguridad. O sea, estarías todo el tiempo dependiendo de John. ¿Te das Sí, cuenta qué horror? Sería una cárcel horrible, una relación muy dependiente. Es mucho mejor decir, pues John lo despidieron o John no está conmigo preocupándose, pero ¿cómo me encargo yo? ¿Cómo me responsabilizo? ¿Cómo me cuido? Porque eso es lo que te está enseñando este ejercicio, es que la que se descuida muchísimo eres tú, Betty. sí, sí. Entonces, esto te está dando una oportunidad grande de decir, ya basta, o sea, esto tiene que empezar a cambiar y te lo está enseñando John. John está siendo un maestro hoy y nos está diciendo, Betty, responsabilízate, cuídate, ámate y toma poder de tu vida, porque nadie lo puede hacer por nosotros. Wow. Ay, Mm, sí. ay, qué bonito. Qué bonito. Eso es, por eso yo trabajo con esto, ¿saben? Porque yo sé dónde estás y sabes que de verdad no sé cómo en este momento te agradezco por hacerlo real conmigo, por abrirte a la gente, porque no hay este tipo de convivencia de trabajo es lo más valioso que hay, porque nos enseña donde todas estamos, Betty, todas estamos contigo de una u otra manera, la verdad. Y te agradezco muchísimo porque nos dejaste ver ese lado valiente al mostrar la humanidad tal cual como es. Y te agradezco de verdad muchísimo. Esto es lo que se siente con eso y, y por eso lo quiero compartir, la verdad, con todas, con todos. No, muchas gracias. Al contrario, yo creo que te sigo desde el día uno. Trato de entender, pero también entiendo que no es cuestión a la cabeza entender para poder. Ay, no sé, gracias, gracias. Sí es liberador. Y sí es Mm, una lección muy dura. Y mm, también cuesta que venga del que tú consideras tu. Me acuerdo de tu ejemplo de las espinas, ¿no? Él es el que mm. más me entierra mis espinas. Pero sabes que Betty es grandioso que sepas que son tuyas. O sea, es que saben qué pasa, que ya estamos hasta aquí de estar diciendo es que mis hijos, mi esposo, la vida es como, saben que basta, me voy a sacar mis espinas porque me amo a mí mismo. No por John y no por mis hijos y no por nada, por mí. Parece que se congeló mi imagen, pero Sí, yo pero aquí sí. estamos. Está todo bien. Betty, te agradezco muchísimo, de verdad. ¿Mm? Te voy a sacar o quieres comentar algo más. Te estamos perdiendo, creo. ¿Sigues ahí, Betty? Mm, ok. Bueno, pues ese es el trabajo, ¿ok? Cuando me preguntan de qué trata el trabajo, ese es el trabajo. Cuando alguien tiene la apertura, así es como funciona, ¿ok? Si se ponen barreras, esto no funciona. Entonces, quien esté listo, como Betty, este es el momento para aprender esa metodología. Empezamos el lunes y vamos a estar haciendo continuamente este tipo de ejercicios. Entonces, si a usted les interesa esto, todavía se pueden inscribir en mi perfil para que puedan vivir este proceso ustedes mismos. Esto va a quedar grabado.
El curso se llama Claridad y son 6 semanas donde literalmente van a aprender a hacer esta metodología para que ustedes mismos la empiecen a hacer con sus issues que tienen, ¿saben? Con su pasado, con su no perdón, y poco a poco lo van a ir aprendiendo y voy a ir creando esta comunidad para que entre ustedes lo podamos seguir practicando como lo hicimos en este momento. No te preocupes, Ale, lo vamos a ir bajando. ¿Saben qué pasa con la metodología? No sé si se dieron cuenta, pero es duro trabajar para la persona. O sea, es muy liberador, pero al mismo tiempo es fuerte. Y entonces la mente va a hacer lo que sea porque no hagan este ejercicio. Y mismo ahorita les van a decir, no, es que yo no, ahorita no tengo dinero, no tengo tiempo. O sea, siempre hay un pretexto. Y la verdad depende de si están cansados o no de sufrir. Porque va a ser su momento, ¿no? De dar el paso y decir, ¿saben qué? Ya, lo quiero para mí, lo quiero por mí. Entonces, bueno, me encantó, la verdad creo que es muy enriquecedor cuando alguien pasa conmigo. Sí se puede trabajar con ustedes mismos, todo va a estar en el curso de claridad. Cuando se tiene claridad se puede pensar con el corazón totalmente. Esa es la idea. Entonces, les voy a dejar en mis historias una vez más el enlace para los que se quieran meter al curso. Le agradezco mucho a Betty con todo mi corazón. De verdad, gracias por desnudarte con todos y sentirte contenida y protegida en este círculo que es para ustedes. Y que seamos todos reales, ¿saben? Que se quite esa voy a pretender ser y cuando francamente lo que más nos sirve es ver toda nuestra humanidad. Entonces les agradezco un buen. Yo también los quiero muchísimo. Chequen el nuevo podcast, ya está en línea. Ayúdenme a compartirlo. Ya está en los 200 mejores podcasts de México. Y me da muchísimo gusto. Compártanlo a más gente que necesite este tipo de herramientas y que pueda pues, compartir desde ese lado humano. Los quiero muchísimo. Los voy a dejar por aquí. Les dejo esto grabado. Y muchísimas gracias a todos, de verdad. De el bajo o de claridad. Gracias. Bueno, entonces los voy a dejar. Les dejo todo lo que necesitan por mis historias. Los quiero.